Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Seguimos con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. Este sería el tema número 21 y voy a hablar un poco acerca de los propósitos de la disciplina. Hace 15 días yo les hablaba sobre la disciplina de la iglesia. Hoy vamos a ver los propósitos que Dios tiene para su iglesia, y entre ellos pues está la disciplina y por qué Dios quiere que haya orden dentro de la iglesia. Y para eso vamos a estudiar Gálatas 6, 1. Le voy a esperar a que abra su Biblia allí y vamos a leer. Dice así Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los propósitos de Dios de que haya disciplina en la iglesia siempre llevan la intención de corregir y de restaurar a sus hijos cuando caemos. Nunca la disciplina en la iglesia fue diseñada por Dios para rechazarnos, para desahuciarnos o tirarnos allí otra vez a la perdición. No. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado. Cuando nacemos de nuevo, que pasamos a ser hijos de Dios, en ese momento Dios, como a hijos, nos disciplina, porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina, padres? ¿Verdad? ¿Cuánto más Dios? Y Dios al que ama, disciplina. Entonces, vamos a ver 5 propósitos que Dios tiene para que haya orden en la iglesia, y veamos estos 5 propósitos de la disciplina en la iglesia. El propósito número uno es precisamente para restaurar. Siempre llevará la disciplina del Señor este anhelo de Dios de restaurar. Entonces vamos a estudiar el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas que acabamos de leer. Vamos a estudiarlo frase por frase porque es muy importante comprenderlo. En primer lugar dice hermanos. Eso significa que es entre nosotros la familia de Dios. Somos hermanos porque la misma sangre de Cristo es la que nos ha lavado y limpiado nuestros pecados. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu, y eso nos hace hermanos en la fe. La Biblia dice que ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, estas instrucciones son para los cristianos, para los hermanos. Solamente son aplicables a los hijos de Dios. Por eso dice hermanos. Y luego viene una frase, si alguno, esa frase, si alguno, incluye a todos. ¿Por qué? Porque nadie está exento de cometer errores. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, todos de alguna manera cometemos errores, podemos pecar de hecho, de obra, de pensamiento o aún de omisión. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, somos muy frágiles, ciertamente. Ya no estamos esclavos del pecado, pero seguimos sujetos a tentaciones y a debilidades que precisamente nos hacen fallar, pecar, y esto nos saca del camino. Por eso el interés de Dios es restaurarnos pronto, rápido, para continuar en el camino. Por eso dice, hermano, sigo leyendo allí, si alguno fuere sorprendido, esta frase, fuere sorprendido, significa ser atrapado, alguien que cayó atrapado por el engaño del pecado, alguien que fue seducido por la tentación, que a propósito les recomiendo que busquen las enseñanzas del jueves, que iniciamos una serie enfrentando la tentación, que yo creo que le incumbe a todos los cristianos. Entonces, si alguno fuera atrapado por el engaño del pecado que cedió a la tentación, lo engañó su propio corazón, sus pensamientos lo llevaron por otro lado y se desvió del camino del Señor, si alguno es sorprendido y de pronto se ve que ya cayó y está ahí en algún pecado, pero también implica, si alguno fuere sorprendido, implica también
que fue descubierto en un pecado, que lo tenía oculto, y lo pudo haber descubierto la esposa, el papá, el hijo, etcétera. O sea, alguien que fue de pronto descubierto y alguien lo vio, se dio cuenta de algún error, de algún pecado que se cometió. Entonces, tomamos el versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí la frase en alguna falta, en el griego significa literalmente caer al lado del camino. Es como si alguien va en un camino y de repente algo pasa, tropieza, se le atraviesa algo y se cae, pero se cae a una cuneta de 5 metros de profundidad. Bueno, pues se golpea de seguro, ¿no? Esa es la idea aquí, en alguna falta, es decir, alguien que se cae del lado del camino, violando los mandamientos de Dios, pecando pues, y esto hace que al caer se aparte del camino de Dios. Y si se levanta el que cae en el camino del Señor y toma otro camino, o sea, no regresa al camino de Dios, entonces toma otro camino, que ya no son los caminos de Dios, que puede ser el engaño, la autocomplacencia, y tomamos otros caminos. Entonces, retomamos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno se cayó en el camino. Hay un caso en la Biblia de un hombre que fue muy amado por Dios, se llamó David, era un rey, ¿se acuerda? Este hombre en verdad que amaba a Dios, en verdad que era un hombre piadoso, en verdad que era un hombre santo, pero un día se tropezó en el camino y se metió con una mujer que no era la de él y cometió pecados graves, y él trató de esconderlos, pero como era hijo de Dios, Dios inmediatamente puso cartas en el asunto y le mandó a un hombre, a un profeta llamado Natán. Y este Natán llegó delante de David y le cuenta a manera de una parábola una historia de un hombre que era muy rico y que llegó un huésped y tenía que darle de comer, pero también ahí no muy lejos había un hombre que tenía una ovejita, y el rico fue y le quitó la ovejita y se la sacrificó para darle de comer al huésped. Entonces David, ante esa historia que le está diciendo Natán, reacciona como lo que era un hombre justo, pero que en ese momento él estaba desviado del camino por su pecado. Y en ese momento surge el hombre de Dios y dice: ¿cómo? El que hizo semejante injusticia debe pagar por su injusticia. Y la sentencia en ese tiempo era la muerte, Y dijo: el tal debe morir. O sea, todo eso estaba dentro de la rectitud de un hombre de Dios. Entonces el profeta lo mira y le dice: eres tú, David, le dice. Y en ese momento él entendió que Dios lo estaba reprendiendo y cayó en un arrepentimiento muy profundo. Entonces Dios lo hizo volver al camino, ¿entienden? Hay muchos pecados de distintos colores y sabores, como dirían por ahí. Hay todo tipo de inmoralidad, hay enemistades, hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones, hay envidias, borracheras. Y Pablo decía: yo de todas estas cosas les amonesto. No deben practicar eso. Dios nos sacó de la esclavitud de esos pecados, no podemos ser esclavos de nuevo. Entonces el pecado nos saca del camino, ¿sí? Y caemos ahí a un lado del camino heridos, pero necesitamos volver al camino. Sin embargo, necesitamos ayuda para volver al camino. Alguien que se desbarranca, se rompe un brazo, se hace una herida en la cabeza, se rompe un fémur, una pierna, qué sé yo, entonces necesita que alguien llegue. Para eso existe la Cruz Roja, y llegan los paramédicos y ellos hacen los primeros auxilios. Si hay fracturas, te acomodan todo ahí más o menos, te ponen en una posición que no haya más consecuencias, te ayudan, te comienzan a dar la mano, y nadie le recrimina nada al que se accidentó, al que se salió del camino. Eso es otro asunto, pero hay que ayudar al caído. Entonces retomamos el versículo de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que se salió del camino,
vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son los que han madurado en Cristo. Habla de los más maduros. Habla de los que han aprendido las lecciones de la vida. Habla de gente que ya ha sido tratada, disciplinada por el Señor, han sido moldeados, entiende los propósitos de Dios, sabe que todas las cosas le ayudan para bien. O sea, es alguien que ya ha madurado en los caminos de Dios y por lo tanto es una persona espiritual que está capacitada para restaurar al caído. En primera instancia, pongan atención, son los pastores los que teóricamente son los más maduros. Digo teóricamente porque así como en una familia ustedes padres, que hoy se celebra nuestro Día de Padres, ¿verdad? Se supone en teoría que somos más maduros que nuestros hijos, ¿verdad? Se supone. Porque ya viendo la realidad, hay mucha inmadurez muchas veces nosotros como padres. Pero también se puede dar que los pastores, que haya pastores que no por el hecho de estar ya de alguna manera pastoreando, pueden ser gente que es inmadura. Entonces, al ser inmaduros y no tener bien digeridas y entendido el tema de la disciplina, o no la aplican o se exceden en la disciplina. Entonces los espirituales, perdón, son aquellos que restauran, son aquellos que tienen la mano al caído, porque un inmaduro solo va a complicar las cosas. Porque un inmaduro, alguien que no está, que no ha desarrollado ese carácter de Cristo, cuando ve que alguien cae, que ve que alguien tropieza y lo confronta, bueno, le hace un juicio muy severo. Sí, o sea, no, te lo dije, y de una manera inflexible lo condena sin amor, sin paciencia. Y el propósito básicamente de alguien así que te eche en cara algún error en lugar de tenderte la mano, es producto de su inmadurez, y eso puede destruir a la persona. ¿Sí? Alguien dijo, hay un dicho muy mencionado dentro de la iglesia cristiana alrededor del mundo, que dice que la iglesia es el único ejército, porque también la Biblia habla como que somos un ejército, el ejército de Dios, que es el único ejército que le da el tiro de gracia a sus heridos. Si ustedes se fijan en las películas de guerra, cuando ellos tienen órdenes específicas de que cuando uno de los soldados cae herido, no lo pueden dejar ahí. Y mucho menos, para que no sufras, toma, ¿verdad? No, se regresan y no lo dejan allí. O sea, eso lo tienen bien metido. Hace un tiempo, unos meses, fui a los Estados Unidos y se me acercó un hombre que me manda correos, y él es soldado de los Marines de los Estados Unidos. Me dice, mire, pastor, yo estoy en Afganistán, he estado en Irak, primero en Afganistán, en Irak. Entonces me dice, mire, yo aprecio mucho que en internet uno tenga acceso allí a lo que ustedes predican. Y estando yo en el ejército y en campaña, bueno, nosotros tenemos internet, parece, ahí lo tenemos, y yo estudio la palabra de Dios. Entonces yo le comparto a los soldados, me dice, y ya tengo un grupo de soldados, pastor, que han recibido a Cristo. Oh, mira qué interesante. Entonces él se vino, porque les dan descansos, ¿sí? Y estaba en los Estados Unidos, coincidió una conferencia y se presentó conmigo. Entonces traía unas medallas que él se ha ganado, 3 medallas en combate. Entonces me dijo, hermano, yo le quiero regalar estas medallas que yo gané. Y yo le dije, no, pero esas son tuyas. Dice, sí, pero es que espiritualmente me ha ayudado con sus enseñanzas a ganar las batallas. Entonces, bueno, yo las recibí y ahí las tengo, pero se me hizo muy significativo, porque yo dije, bueno, está dando algo de frutos, ¿sí? El hecho de compartir la palabra como es,
Dice, yo recibo la exhortación porque hay cosas. Y mira que estaba de este tamaño, el soldado. Es latino él, pero estaba más alto que yo. Y mira, yo creo que fácil pesaba unos 120 kilos, así grandote. Y me miraba así, pastor. Y yo, sí, démela, está bien, hermano. O sea que sí, imponía respeto el hombre. Pero él, a pesar de su rudeza y del trabajo que tiene el soldado, dice, no, yo recibo con mansedumbre la palabra, porque me ha corregido, pastor. Y ahí estaba su esposa, y la esposa le hacía. Entonces, la disciplina, hermanos, lleva ese propósito de restaurar. Nunca es de desechar a nadie. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a dar un paso muy importante. Retomo Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que ya han crecido, han madurado, dice, restauradle. ¿A quién van a restaurar? Al que ha caído, ¿no es cierto? O al que se está desviando del camino. Como ahorita yo estoy enseñando, y yo sé que al enseñar esto, estoy corrigiendo el camino de algunos que tal vez se han salido. Esta es parte de la función de la disciplina, y la palabra de Dios es para esto. Ahora bien, la palabra restaurarle en el griego tiene varios significados. Uno de ellos es remendar. Es como en Mateo, cuando Jesús dice que se acercó y estaba Juan y Jacobo remendando las redes, ¿se acuerdan? Estaban ahí sentados remendando y Jesús los llamó. Esa palabra remendando sus redes es la misma que aparece aquí en Gálatas 6:1. Y remendar una red es porque ha sufrido algunos desperfectos. Se han roto algunos hilos, se han enredado, hay nudos. Entonces el pescador se sienta con mucha paciencia y comienza a desenredar los nudos, comienza a amarrar los hilos rotos, comienza a poner hilos nuevos y empieza a tejer otra vez la red para que quede en óptimas condiciones. Esa es la idea de restaurar, fíjense. Volver a la condición anterior. ¿Cuál era la condición anterior de alguien que cae? Que estaba en comunión con Dios, que estaba caminando con Dios. Entonces la idea es volverlo al camino para que siga caminando y en comunión con Dios. Ahora bien, estos espirituales que restauran, la Biblia en el mismo versículo 6 nos dice la actitud que deben de tener los restauradores. Volvamos otra vez al 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle, y nos dice la actitud, con espíritu de mansedumbre. Ahora, aquí la palabra espíritu habla de actitud. Es decir, significa, háganlo con una actitud humilde y paciente. Eso significa en el griego. Restáurenle, pero tengan una actitud humilde, mansa y de mucha paciencia y de mucha misericordia al que cayó. Por eso el que no es espiritual, que está en plena formación y que camina con Dios, ahí hay un peligro de que se sienta soberbio, orgulloso porque camina bien con Dios, siente la bendición de Dios, pero cuando ve que alguien cae no tiene misericordia, ¿entienden? Es drástico, es inquebrantable y saca la luz, hasta en internet publica tu pecado. Y eso no se hace, porque es entre hermanos, ¿entienden? Al rato voy a tocar un punto bien importante que todos debemos de entender. Tiene que ser con una actitud humilde, ¿sí? Con una actitud de amor, de perdón, de entendimiento, no de escandalizarse. Ay, mira cómo... Porque el restaurador sabe que cualquiera, incluyéndolo a él, está en posición de caer también. La Biblia, Pablo le dijo a los corintios, mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, se refiere a algunos que estaban medio soberbios y enjuiciaban a otros, como si ellos no estuvieran en un momento dado propensos a la caída. Y si cae ese que es bien juzgador, ¿cómo le gustaría que le tendieran la mano? ¿Que le tendieran la mano o que le den un tiro de gracia? Pues que le tiendan la mano, ¿no? ¿Qué necesita uno que se desbarrancó?
Que lleguen, oye, para que no estés sufriendo, y le tuerces el cuello. O sacas un cuchillo y se lo metes aquí en la yugular. Pues no. Sin embargo, hay ciertas actitudes inmaduras de gente que no está capacitada para echarle en cara a nadie nada, porque el propósito de Dios, de la disciplina, es para restaurar, no para destruir a nadie, a los hermanos. Entonces los espirituales reaccionan con madurez cuando alguien ha caído y se preocupan por la vida espiritual del caído y se esfuerzan por hacerlo volver al camino. Por eso dice, deben de hacerlo con espíritu de mansedumbre. Entonces, estos que están firmes o los que restauran no se deben dejar de llevar de las emociones. Hay algunas maneras en que los que restauran se pueden dejar llevar por las emociones. Por ejemplo, una es ensañarse con el que cayó y tenerlo ya como que ya de aquí esta no sales, te vas a ir al infierno. Y no es así, la verdad. Porque ¿qué si se arrepiente ese que pecó? ¿Qué no dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si ese que pecó se arrepiente y Dios lo perdona, y tú publicaste en internet el pecado de esa persona, ¿cómo le haces? Si ya todo el mundo se quedó con eso. Por eso esas cosas no se hacen, y menos públicamente. Eso es un signo de inmadurez total. El otro extremo, uno es ensañarse, pero el otro es tolerar, no hacer nada, taparle allí el pecado, ¿sí? Y no hacer nada, no. Por eso tiene que ser personas maduras que no se dejen llevar por las emociones. Miren, les voy a poner un ejemplo de llevarse por las emociones. Ahí está el papá, ahí está la familia. Entonces el muchacho comete un delito, se pelea allá y por la espalda le entierra una navaja a un vecino, una pandillita ahí en el barrio. Entonces la policía va a ir de oficio buscando al agresor, ¿cierto? Bueno, ¿qué debe de hacer? Esto está pesado, ¿eh? ¿Qué debe de hacer el papá? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué debe hacer el papá con el hijo que lo busca la policía? Bueno, muchos dijeron entregarlo. Bueno, en la justicia y en el hombre justo, eso es lo que debe hacer un papá, ¿sí o no? La pregunta es, ¿y se hace? No, porque la emoción, el sentimiento de padre lo lleva a tolerar eso y le dice, toma hijo, 50,000 pesos y vete a Estados Unidos. Y ahí el papá le está cubriendo al hijo. Y ese es un grave error, hermanos. Es un grave error. Entonces, o también el padre disciplina al hijo, pero está ahí en la disciplina y se va el padre a trabajar, y la mamá de pronto se vuelve más buena que Dios y le levanta la disciplina y le dice, no le digas nada a tu padre, hijo, pero yo te doy. Él no te va a dar para que gastes. Mira, lo que hiciste sí está mal, pero no te preocupes, yo te doy. Escuchen bien, esos son errores muy comunes que cometemos como padres, pero también como pastores. Y la disciplina, para que tenga efectividad y restaure bíblicamente, por eso el restaurador no debe ser una persona espiritual, o sea, madura. Y eso mismo se puede aplicar en la familia también, ¿sí? Espero estén aprendiendo algo. Ahora, volvamos a Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Luego miren lo que viene a continuación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas también del lado del camino. Por eso no cabe el ensañamiento, ¿entienden? La inflexibilidad y el juicio severo contra el que cayó.
Estoy hablando de entre hermanos, entre hermanos. Esto es muy importante. Estoy hablando entre hermanos. Al rato trataré otro punto importante que hay que saber. Entonces, el papá disciplina a sus hijos igual, así, considerándote a ti mismo, papá, porque a veces con los hijos somos inflexibles y cuando nosotros cometemos pecados, queremos que todo el mundo nos perdone y nosotros somos duros. Y no, ahí habla de una inmadurez, falta espiritualidad, falta discernimiento. Entonces hay que considerarse a sí mismo, porque el que cae en un juicio severo está en la posibilidad más adelante, nadie lo sabe, de poder caer en eso mismo o peor. Y es a lo que se refirió Jesús cuando dijo: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Ahí sí cabe ese versículo. ¿Se acuerdan de la historia que Jesús contó, la parábola del hijo pródigo? Era un hombre que tenía 2 hijos, y uno de ellos un día le exigió su herencia, la tomó y se fue. Dice la Biblia, Jesús narrando la parábola, que el joven se gastó el dinero viviendo perdidamente, y anduvo con rameras, con prostitutas, andaba con los amigotes, se fue a Las Vegas, se apostaba que si el Canelo ganaba o perdía, qué sé yo, pero se gastó todo el dinero, dice la Biblia, viviendo perdidamente. Llegó al grado que se quedó sin nada y entró en una condición espantosa, al grado de que terminó cuidando cerdos. Y como todavía no recibía su quincena, tenía hambre, y como todavía no le pagaban, se quería comer la comida de los cerdos. Mira nada más qué situación tan lamentable. Entonces, cuidando cerdos, su olor se te impregna, ¿no es cierto? Y estando en esa condición, el muchacho dijo, volviendo en sí, dijo: ¿pero qué he hecho? Voy a hacer lo siguiente, voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Entonces dice que se levantó como pudo de esa condición moral y espiritual y caminó hacia la casa del padre. Dice la Biblia que el padre estaba mirando hacia lo lejos. Yo me imagino que cada día miraba esperando que su hijo volviera. Entonces dice que cuando lo vio a lo lejos, salió a su encuentro. Y el joven inmediatamente le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que el padre llegó y lo abrazó. Y olía a cerdo. Lo abrazó, lo besó. Y dio una orden, dijo: traigan un vestido nuevo, traigan zapatos nuevos. Imagínate cómo venían sus pies. Claro, primero se bañó, ¿no? Obviamente. Y le puso un anillo nuevo y dijo: y maten un novillo, el más gordo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo se había salido del camino y ya ha regresado a casa. Bueno, ahí Jesús en esa parábola está mostrando la misericordia de Dios, del Padre, que cuando un pecador se arrepiente, Él lo recibe, no le reprocha absolutamente nada. Pero había un hermano de ese joven. Ese fue con el padre y le reclamó y le dijo: Padre, ¿cómo es posible que tú hayas hecho eso? Tu hijo, así le dice, tu hijo, no dijo mi hermano. Dice: tu hijo se gastó todo el dinero con rameras. Fue y apostó al Atlas y perdió. Se gastó el dinero, hizo un desastre con todo, papá. Y mira nada más lo que acabas de hacer con él. Tu hijo lo que merece es que le des un puntapié y lo lances por la ventana. Y mira nada más, le pusiste el mejor vestido, le pusiste zapatos nuevos, le diste un anillo, lo besaste, le hiciste fiesta. Dice: y a mí no me das nada. Le dice: ay, hijo. Fíjate nada más la actitud que tenía dura, inflexible, sin misericordia. Ahí están tipificadas las dos actitudes. ¿Cuál actitud es la que Dios quiere que tengamos? Como la del Padre,
que recibe al que se arrepintió. ¿Qué no estudiamos ya? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y de eso ya lo expliqué bastante. Propósito es ganar al hermano, volver a la comunión, nunca destruirlo. Entre hermanos no debemos de destruirnos. El segundo propósito de la disciplina es para amonestar a los desordenados. ¿Qué es un desordenado? Que anda botando las reglas del hogar, las reglas civiles, del matrimonio, de todo. Es un desordenado total. Y miren lo que dice la Biblia al respecto. Y para esto es la disciplina. Segunda Tesalonicenses 3:10. Segunda Tesalonicenses 3:10. Para amonestar a los desordenados. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, bueno, cuando lo tenga diga ya. Dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, mire lo que viene, os ordenábamos esto. Es una orden, claro, es una orden que viene del cielo, ¿sí? Es una orden de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, os ordenábamos esto. ¿Qué ordenó? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es andar en desorden. ¿Qué sucedía en Tesalónica? Que algunos hermanos, algunos varones, a los que bíblicamente Dios nos encargó la tarea de proveer para la familia, no estaban trabajando, no hacían nada, solo vivían a expensas de otros. Y saben que de esto hay en todas las iglesias gente de este tipo, hermanos verdaderos que han nacido de nuevo, pero que andan desordenadamente. Son aquellos que no trabajan, que no estudian, y son como sanguijuelas, nomás están chupando, ¿sí? Son como zánganos que no producen nada y nomás están viviendo a expensas de otros. Son aquellos que están metidos en las iglesias que, oye hermano Marcial, préstame 100 varos o 100 pesos para los que no soy lejos. Entonces, como es bien buena onda el hermano Marcial, ¿verdad? Pues órale hermano, 100 pesos, ¿verdad? $100 aproximadamente. Órale, ahí está. Pero al rato se va acá con Carlos y como también es súper buena onda, le baja otros 100 pesos. Y luego se va con los de atrás y como también son mucho más buena onda que los de acá, no, pues aquello les baja 200. Y así se la pasa cada domingo. Y se va, pero si bien bendecido. Se va con $200 en la bolsa, porque a todos los bolseó. ¿Sí? Y la señora, la esposa, está allí toda avergonzada, así, toda penada, así. Porque no trabaja. ¿Sí? Y se la tienen bien escondidita. ¿Sabe que hay mucho de eso en las iglesias? Ahora, escúchenme bien. En la familia, ahí va, si cualquiera de sus hijos no quiere ni estudiar ni trabajar, señora, señor, hermanos, para que se oiga más espiritual, hermanos, no le den de comer, no le compren ropa, no le den para gastar. No me vean feo a mí, por el amor de Dios. Si tienen algo que reclamar, reclámenle a Dios, vean lo feo a Él, porque Él es el que ordenó que esto se escribiera. Por eso muchos tienen unas broncotas en su familia con sus hijos, porque les toleran todo, ya están con sus dedos bien ejercitados, ¿no? De los jueguitos. Eso sí los tiene bien delgaditos, porque eso sí los corretea todo, está 8 horas ahí moviéndolos. Esos están bien esbeltitos. Está ahí, hijo, amá, dame de comer, amá. Entonces el papá le dice, claro, hay excesos, hay padres que a los 10 años, 12, ya salgas a trabajar. No, papá, por favor,
No estoy hablando de eso, esos son excesos y abusos de autoridad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los ociosos, que ya están en edad de estudiar o de trabajar, de hacer algo, y nada más están allí. Entonces el papá no le da y la mamá otra vez se vuelve más buena que Dios. Tenga, amigo, no le digas a tu papá porque me va a dar mis cachetadas, ¿eh? No le vayas a decir, toma, ahí te van, dale 500 pesos. Y el otro está ahí, gracias, mamá. Mire, escúcheme bien. No, pues es así como que da risa. Pero pregúntenle a los que están en esa situación si les da risa. No es para reír. Usted está malcriando a sus hijos. ¿Saben que Dios no malcría a sus hijos? Dios no se deja, mire, por más que llore y se tire al piso, Dios no es emocional como nosotros. Nosotros sí, ahí está el niño revolcándose. Tenga pues, hijo, para que ya no llore. No, papá, tienes que ser más firme. Tenemos que ser más firmes. ¿Sí o no? Y no dejarnos llevar por el amor de padres. Y hoy es día del padre. Hijos, hoy les voy a dejar que hagan todo lo que quieran. No, hombre, al contrario. Hoy, al rato que te lleven a comer o que te den la sorpresa, les vas a decir, yo soy su padre. Y aquí voy a ejercer la disciplina del Señor. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo se debe de ejercer esa disciplina? Fíjate. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo trato muchos casos así. Gente me llama o me escribe o qué sé yo. Me dicen, pastor, ¿qué hago? Mi hija tiene 17 años y acaba de salir embarazada. Lo primero que les pregunto es, ¿y cómo es la actitud de ella? Está profundamente arrepentida, pastor. Llora y le pide perdón. Miren, la oímos que está ahí en su cuarto llorando, pidiéndole perdón al Señor. ¿Qué hacemos? ¿La he hecho? No, por el amor de Dios. ¿Cómo la vas a echar si está arrepentida? Cuando se rebelan y yo sabré lo que hago, ahí es diferente. Es como lo de Mateo 18. Llega un momento en, ¿sabes qué? Ahí está la puerta, amigo. Me duele mucho, eres como el padre de la parábola. Él no impidió que su hijo se largara, ¿verdad que no? Porque ya era grande, ya era adulto. Entonces, no debes de dejarte llevar por esa actitud. Entonces, yo les digo, mira, si está arrepentido, cerciórate que está arrepentida. Está totalmente arrepentida, pastor, lo puedo asegurar. Tiéndele la mano, no le reproches nada, levántala, ayúdala. ¿O no? ¿No dice eso la Biblia? En la iglesia a los pastores nos toca hacer eso, en la casa a los padres les toca hacer eso, y entre la familia. Tiene que ser como dice la Biblia. Pero volviendo a los desordenados, dice el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Esa frase última significa que andaban buscando a ver a quién le sacaban. Se entrometían en lo ajeno y viviendo de lo ajeno siempre. Mira, aquí hay un punto bien importante que quiero mencionar. Una vez había un hermano aquí en la congregación. Yo lo miraba, lo saludaba de cuando en cuando, pero nunca tuve una plática más allá de hola, ¿cómo está, hermano? Hasta allí. Yo no sabía su trasfondo, no sabía nada. Pero me enteré que estaba en una situación apremiante económica. Y yo me enteré que él necesitaba 2,000 o 3,000 pesos, no me acuerdo bien la cantidad. Entonces yo me enteré y yo dije, yo tengo los 2,000 pesos, yo se los voy a dar, no se los voy a prestar, se los voy a regalar. Entonces tomé los 2,000 pesos y fui a buscar al hermano, y cuando voy el Señor me habla y me dice, mira, Chuy, no quiero que le des un solo centavo. Entonces yo dije, no, este es el diablo.
Porque la Biblia dice que si ves que tu hermano tiene necesidad y cierras tu corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Así dice, ¿no? Entonces dije, no, dice, no, pero esta es otra cosa. Mira, yo estoy tratando con ese hombre, es cristiano, pero él anda desordenadamente, no trabaja. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, no trabaja y a todo mundo le debe. Cuando me puse a investigar, me di cuenta que le debía medio mundo aquí adentro. Entonces el Señor me dijo, si tú le das ese dinero, te estás metiendo en la disciplina que yo estoy tratando directamente con él. Si metes la mano, te voy a dar un manazo. Si metes la mano, te vas a meter en problemas conmigo. Eso fue totalmente nuevo para mí, hermanos, les confieso. Nunca me había encontrado con eso. O seguramente sí, pero al faltar también entendimiento de la palabra de Dios, más discernimiento, experiencia, lo que tú quieras, seguramente se habían presentado casos así. Es como esto. Yo disciplino, o un padre disciplina a su hijo, ¿sí? Y la mamá le dice, el padre le dice, no te voy a dar para gastar, y se va el papá, y por acá la mamá le dice, pero ahí te van los 500 pesos. ¿Entiende? Entonces que está anulando totalmente, está metiendo ahí la mano y ya no se va a cumplir el propósito. Entonces sigue habiendo desorden allí. Entonces yo entendí y Dios me enseñó algo muy importante para el ministerio pastoral. Antes de hacer algo como eso, yo investigo, pregunto, porque no vaya a ser que me vea ayudando a alguien con el cual Dios está tratando, ¿me entiende? Porque también hay trato personal con Dios, con sus hijos. Entonces, y aprendí también lo que dice la Biblia, con esa experiencia. Dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, todos somos guiados por el Espíritu Santo, y tenemos que oír la voz del Señor por el Espíritu, para saber. Y en muchas otras veces el Señor dice, sí, ayúdale con esto, y seguimos adelante. Entonces vamos otra vez a Tesalonicenses. Entonces había unos que se entrometían en todo, y mira lo que dice el versículo 12: no trabajaban, y miren el mandato apostólico: a los tales, o sea, desordenados, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, moralmente es injusto vivir a expensas de otros, ¿entienden? No se vale. No se vale ser aprovechado, ventajoso. No se vale. Dios no lo ve bien eso. Y no, ya ni se diga cuando el esposo le dice a la esposa: oye, viejita, métete a trabajar, ayúdame, ándale, mira, los gastos son muchos. Y luego la señora se pone a trabajar y resulta que le pagan bien a la señora, y luego el marido dice: oye, ¿qué te parece si yo me quedo en la casa cuidando a los niños? No, usted se ríe, pero viera cuántos casos hay. Viera cuántos casos hemos tratado aquí en esta congregación de hombres que no trabajan y que sus esposas los mantienen. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad que sí? Sí. Algunas están así, pero habían de ver las caras de algunos. Yo no sé qué querrán decir con la cara que pusieron algunos. Otros están nerviosos y están acomodando la corbata. Bueno, andan desordenadamente, pero andar desordenadamente puede ser también metiendo discordia, metiendo chismes, ¿sí? Hablando de más, siendo indiscretos, imprudentes, ¿sí? Habla también de las viudas que andan de casa en casa nomás chismeando, y eran cristianas, y esa instrucción se la dice Pablo a Timoteo. Dice, mételas en orden, Timoteo, a esas señoras. Son hijas de Dios, sí, pero como ya no tienen marido a quien someterse, andan ahí de verduleras, andan ahí de chismosas. Y no, mételas en orden, Timoteo. En la casa de Dios debe de haber orden. Eso es lo que enseña la Biblia.
Pero mira lo que dice el versículo 13: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mira qué interesante, cómo Pablo pone el equilibrio. Por un lado dice, no les den de comer a los que no quieren trabajar ni hacer nada. Y por otro dice, pero sean sabios, no se cansen de hacer el bien. O sea, sigan haciendo el bien, pero por favor tengan cuidado con los desordenados. A esos no les den un peso. Y bueno, yo quiero aprovechar la enseñanza para decirles que efectivamente hay gente desordenada de ese tipo aquí en Casa de Oración, que se ponen allá afuera o a la salida o se mezclan ahí, siempre están pidiendo dinero. No les den un peso. Es que no hay trabajo. Hermano, ¿y cuánto tiempo tiene buscando trabajo? Como 20 años y no lo hallo, hermano. ¿Usted cree eso? Son desordenados. Pero por otro lado, no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 14. Esto es bien importante. Si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, los desordenados, si no obedecen a lo que decimos por medio de esta carta, a ese desordenado, ¿qué dice? Señaladlo. Que es exactamente lo que yo acabo de hacer ahorita. Cuando dije, están entre nosotros, no les den un centavo. Los estoy señalando. ¿Sí o no? Dice, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Aquí yo fui un poco benévolo, porque no he dicho nombres, porque no los veo. Pero ahí andan. Dice, y no os juntéis con ellos, pero mira lo que dice, para que se avergüence. Nada más que ese verbo avergonzar en el griego es una palabra entrepo, así se escribe. Significa que esa de señalarlo y mencionarlo lleva el propósito de hacer recapacitar al desordenado. Eso es lo que significa. Entonces, no es para humillarlo, no es para pisotearlo, mucho menos para darle el tiro de gracia, no, sino para que se arrepienta, reconsidere y su desorden lo deje a un lado y entre en una conducta ordenada y se ponga a trabajar. Hay gente, mire, casi cada domingo usted sale, se va a su casa, va a comer, nosotros nos quedamos aquí hablando con la gente, orando con la gente, y no falta el domingo que entre la fila que quiere hablar siempre vienen los que, oiga pastor, pues dicen que aquí ayudan, me mandaron aquí, pues necesito 2,000 pesos, hermano, y a mí me dicen que aquí ayudan. Entonces uno, como tenemos el Espíritu Santo, podemos discernir. O sea, Toño, Ortiz, Chava, los que estamos así más al frente en lo administrativo, han desarrollado un discernimiento bien filoso. A veces hablamos con alguien y yo le hago a Toño una seña de que le dé y me dice, espérate. Me dice, no, espérate. Entonces le dice, mira, ¿no tienes trabajo? No. ¿Y a dónde vas? Todos van hacia Veracruz o Chiapas, porque los echaron de allá de Estados Unidos, ¿no? Y dice, mira, te vamos a dar trabajo una semana. Vente a barrer una semana, aquí te ponemos a hacer y te vamos a dar 2,000 pesos por barrer. Está bueno el sueldo, ¿no? Y te vamos a dar los 2,000 pesos. Mañana te esperamos a las 8 de la mañana. Bueno, está bien. Pregúnteme si llegan. y a veces a mí, yo reconozco que ellos tienen más discernimiento. Por eso somos un equipo. Porque a veces yo he estado a punto a veces es al revés. A veces yo les digo, no, espérate. Por eso somos un cuerpo, porque la gente es bien abusiva. Entonces, hay disciplina en la iglesia, hermanos. Mira, el versículo 15 nos dice precisamente cómo se debe tratar a este hermano desordenado. O sea, señálenlo, no se junten con él, para que se sienta él avergonzado y rectifique. Pero mira el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo. Ahí está el punto. ¿Lo alcanzan a ver? No lo tengas por enemigo, sino amonéstale como hermano.
aquí es hermano en la fe. Eso es bien importante. Entonces lo que Pablo está diciendo es aconsejando a la iglesia que debe de haber una disciplina para los desordenados, que no se les apoye económicamente ni se junten con ellos, para que ellos reconsideren y vuelvan al camino y entren al orden. Ese es el propósito de este pasaje, fíjate. El tercer propósito de la disciplina es para llevarnos a una fe sana. Busque en Tito capítulo 1 versículo 10, para llevarnos a una fe sana. Y aquí vamos a tocar un par de puntos muy importantes. Tito 1:10 dice así: porque hay aún muchos contumaces, significa rebeldes, habladores de vanidades, mira, y engañadores. Aquí se refiere claramente a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Algunos son herejes, no son hijos de Dios, pero están entre el rebaño. Y mira lo que dice, versículo 11: a los cuales, a esos rebeldes, habladores, engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. Miren lo que hacen estos, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, o sea, para sacarle el dinero a la gente, cosas que no convienen, lo que no conviene. Y uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos. Uy, ese es el rasgo de los falsos maestros. Malas bestias, o sea que son indomables. Se refiere a una bestia indomable, rebelde, así contumaz, eso significa. Dice, glotones ociosos, o sea, come y no trabaja nada, y están como el zángano. Aparte de eso, enseñan herejías y cosas torcidas. Entonces, esta instrucción apostólica a Tito, que era un pastor, le está enseñando que a los falsos maestros, pongan mucha atención, hay que rechazarlos tajantemente. ¿Por qué? Porque engañan a los hijos de Dios con falsas doctrinas. Y la instrucción apostólica es diferente el trato contra los falsos maestros que con los hermanos. A los hermanos hay que tenderles la mano, restaurarlos, ser paciente, pero con los falsos maestros, con esos no hay que tener contemplaciones, porque ellos se meten al rebaño y dañan las ovejas, se comen las ovejas, y a ellos hay que tratarlos de diferente manera. ¿Cómo? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver 1 Timoteo 1:19. Hubo un hombre que se llamó Himeneo. Ese estaba metido en la iglesia, y Pablo le da una instrucción apostólica al joven pastor Timoteo, y le dice en 1 Timoteo 1:19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjate, naufragaron. ¿Qué es naufragar? Ahí en medio del mar, se perdieron en la inmensidad del mar, se salieron del camino. Aquí naufragaron en cuanto a la fe significa perderse de las verdades del evangelio. Y luego da nombres, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿En qué consistía su blasfemia? En que se metieron entre los discípulos, eran falsos maestros, y enseñaron herejías, fábulas, mitos, tonterías, y trastornaban las familias de la iglesia. Y en 2 Timoteo vuelve a mencionarlo Pablo a este tal Himeneo, 2 Timoteo 2:16, y ahí dice más claramente en qué consistía la actitud, porque Pablo tenía esa actitud hacia Himeneo, que lo entregó a Satanás, o sea, lo sacó de la iglesia. Eso significa. ¿Por qué? 2 Timoteo 2:16, aquí está, mira: mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, está refiriendo a lo que dicen los falsos maestros, su palabra carcomerá como gangrena. Mira la gangrena, es mortal, ¿sí o no? Su palabra es como gangrena, sus enseñanzas son como gangrena, que pudren. Dice, de los cuales son, y aquí aparece otra vez este hombre, Himeneo y Fileto. Aquí se ve que ese tal Himeneo tenía influencia sobre algunos, arrastró a Alejandro, arrastró a Fileto y trastornó varias familias de allí de la iglesia donde Timoteo pastoreaba. Y le dijo, a esos sácalos de la iglesia, no tengas contemplaciones con ellos. Dice, ese Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Decían tonterías acerca de la resurrección. Ya resucitamos, ¿cómo? Pero si todavía me caigo y me duele. Y la Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. No, ya resucitamos espiritualmente. Es que tuve un sueño. ¿Y cómo fue tu sueño? Que ya habíamos resucitado. Y una de patrañas, de engaños. Y como ese tipo de cosas místicas a la gente le llama la atención, captan la atención de la gente. ¿Sabes qué? Yo fui arrebatado al cielo. Otros dicen, a mí, yo fui al infierno y vi y sentí las llamas. ¿Quiere que le cuente mi testimonio? Entonces el pastor inocente dice, sí, hermano, lo invito a la iglesia para que nos cuente ese testimonio. Entonces, hermano, hay un testimonio poderoso, dice el pastor. Entonces, hermanos, yo fui al infierno y estuve allá y vi a una mujer y vi a un hombre y vi esto y vi ahí al hermano fulano de tal. Y ustedes creen que era salvo, pues no era salvo. Y empiezan a contar su testirollo. Y entre eso que dicen respecto al cielo, al infierno y cuanta cosa, dicen un montón de herejías, que los que están sentaditos ahí están captaron tanto su atención que no están discerniendo lo que está diciendo ese, que es como gangrena, que va a enfermar la fe de los hijos de Dios. Eso era lo que hacían Himeneo y Fileto y Alejandro. Y Pablo dijo, a esos sácalos de la iglesia. Con esos, como no son hijos de Dios, el trato con ellos es diferente. Y aquí es donde debo tocar este punto muy importante. Debemos saber distinguir entre lo que es un falso maestro y un ministro verdadero de Jesucristo. Son dos personas totalmente distintas. Por ejemplo, a los verdaderos ministros de Dios, que se comprueba por la vida, la trayectoria, la gente los conoce, pero que también se equivocan, ¿sí o no? Pero no necesariamente son herejes. Un fiel ministro de Jesucristo enseña las verdades del Evangelio, enseña la sana doctrina, pero también se puede equivocar, ¿sí o no? Pero no debe ser puesto en la lista de los herejes, ni tampoco debe ser tratado como un hereje y publicarlo a los cuatro vientos su error. No, porque no es un falso maestro. Para ellos, Pablo escribió, no lo tiene que buscarlo, en 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano, o sea, un verdadero ministro de Dios, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí es diferente el trato. Aquí ya es la disciplina, porque si esa acusación resulta cierta, el ofensor, aunque sea un ministro, tiene que también recibir su disciplina, ¿sí o no? Pero no puede ser puesto en la lista de los herejes. No sé si alcanzan a verlo en las escrituras que lo estamos viendo. ¿Lo alcanzan a ver? Con los falsos, miren, Pedro, Pablo, Juan, todos hablaron de los falsos profetas. Por ejemplo, Juan dice, si alguno no trae esta doctrina, o sea, la doctrina cristiana, si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso es tajante, ¿eh? Porque el que lo hace participa de sus malas obras.
Entonces el falso maestro enseña herejías destructoras. El verdadero ministro comete errores, sí, y aún puede pecar, pero sigue enseñando la palabra de Dios. Sigue siendo un ministro verdadero. Les pongo un ejemplo bíblico, Gálatas 2, no lo busquen, no tienen, anótenlo nada más. Pedro estaba teniendo una conducta errónea. Se juntaba con los judíos y les decía, sí, no hay que comer cerdo, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado. Y luego se iba con los gentiles y les decía, no, con la fe y el amor hacia el Señor y la fe, con eso basta. Y luego veía que llegaban los judíos y titubeaba, y luego, ¿qué estás haciendo? No, les estoy diciendo que pues que deben de guardar la circuncisión. O sea, Pedro estaba con un pie acá y otro acá, como queriendo quedar bien con judíos y gentiles. Pablo se dio cuenta y dice ahí claramente que lo reprendió públicamente. Le dijo, Pedro, esa no es una conducta, la mejor conducta de un ministro de Dios. Te estás comportando de una manera no sincera, sino hipócrita. Te juntas con los judíos y te haces judío, con los gentiles y luego ya no sabes ni dónde estás pisando y empiezas a judaizar a los gentiles y a los judíos los quieres gentilizar. Pedro rectifica, y ¿saben que Pedro rectificó? Corrigió la conducta y siguió adelante. Pero escúchenme, Pablo no lo trató como un hereje. No lo trató como un hereje, ni tampoco publicó ni hizo una carta, Pedro es un hipócrita, Pedro es aquello, por tanto lo digo públicamente para que todos. No, porque era un hermano. Y ahí es donde algunos no saben diferenciar lo que es la gimnasia de la magnesia. Se confunden la geografía con la teología, o confunden la apología con la geografía. La apología es la defensa de la fe de la Biblia, y la geografía te ayuda a saber dónde estás parado, ¿no? Yo estoy en México, Guadalajara, 3,000 metros de altura más o menos sobre el nivel del mar, hace mucho calor ahorita, sé dónde estoy. Pero algunos, al no estar bien ubicados o no tener la madurez, son unos inmaduros, no están capacitados para andar emitiendo juicios hacia nadie, y menos con una actitud como el hermano del hijo pródigo. Nada más destruyen. Esos deberían de callarse la boca. No están calificados, porque no lo hacen con mansedumbre. Ellos lo hacen para destruir. Pero con los falsos profetas no, ahí es tajante. Mira lo que dice. Vamos a Tito 1:13 rápidamente. Dice, este testimonio respecto de que los cretenses, esos que se habían metido a la iglesia, es verdadero. Dice, por tanto, repréndelos duramente. ¿A quién va a reprender duramente? A los cristianos. Porque la segunda parte del versículo nos lo dice, para que sean sanos en la fe. Entonces la reprensión dura es para los cristianos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, reprende a los hermanos duramente para que sean sanos en la fe, para que no le hagan caso a esos falsos. Ahora, aquí hay dos palabras a estudiar, reprender y duramente. La palabra reprender en el griego significa amonestar, significa redarguir, convencer con argumentos bíblicos. Y la palabra duramente, apotomos del griego, significa cortar abruptamente con lo que puede dañar. Está ahí el peligro. Por ejemplo, estás con una persona ahí en el bosque, tú estás desmontando, traes un machete en tu mano y estás con alguien platicando, alguien que te está ayudando, están tomando un vaso de agua, y de pronto miras, traes el machete aquí y ves que viene una serpiente de esas venenosas y viene directo al talón del que tienes enfrente. Tú lo estás viendo, pero el otro no la ve. Entonces tú simplemente dices, no te muevas, ¡sac! Tiras el sablazo, ¿sí o no? Y le cortas la cabeza a la serpiente, y el otro ni cuenta se daba que estaba en peligro. Escuchen bien, este verbo, repréndelos duramente,
lleva un propósito: para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa que sean sanos en la fe? Para que tengan una fe basada en el Evangelio y no en las doctrinas de hombres, y menos en las herejías. Escuchen bien, esta es la explicación que debe entender todo cristiano, porque a veces no entienden, y esto es lo que a este punto yo también quería mencionarlo. Porque ustedes dirán: ay, pero a veces el pastor dice cosas bien tajantes. A veces el pastor habla así, bien, así contundente e inflexible. ¿Sí? Le voy a decir por qué. Porque veo a la serpiente que viene sobre ustedes, y yo tengo en la mano la espada del Espíritu, y yo no le voy a preguntar a usted si ya vio a la serpiente. ¿Entiende? Yo voy a agarrar la espada del Espíritu y le voy a cortar la cabeza. Y a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas, sin contemplaciones. En eso es la instrucción bíblica para los pastores. Yo no me la pienso ahí. Yo le tiro el sablazo para cortarlo, aunque usted ni cuenta se dé. Lo que pasa es que algunos están ustedes allá y no lo entienden y dicen: ay, pues no, dicen que es con amor, con mansedumbre. Entonces, ¿por qué el pastor es así? Por eso. Para que sean sanos en la fe. Por eso cuando yo les digo, pactar con dinero, tratar de comprar el dinero con dinero, las bendiciones de Dios, es una herejía y no lo haga. Y soy tajante, porque eso agrede el Evangelio, ¿sí o no? Pero muchos dicen, no entienden esto, dicen: pastor, ¿usted qué se mete con esa gente? Usted nomás criticando a esa gente. Déjenlos que hagan de las suyas, usted haga su trabajo. Esa gente no sabe lo que es el pastorado, no entiende esta parte que nosotros entendemos perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente. Por eso, mire, le digo con todo respeto, yo seré tajante y seré contundente en decir las herejías y contrarrestarlas con las verdades de la Biblia. Si yo les digo: hermanos, ¿qué tienen que andar yendo al Telmex pagando $1,000 para ir a oír cantar a un cantante cristiano? Eso es prostitución del Evangelio, porque usted está pagando para ir a ver a la persona. Y usted dirá: yo voy a ir a adorar a Dios. No me diga, eso no es verdad. A otro chango tu banana, pero esa no me la como yo. Porque para adorar a Dios no se tiene que pagar. Eso es una agresión a la santidad de Dios. ¿Cómo yo voy a ir a pagar? Bueno, en eso soy contundente, porque andan muchos allí buscando ganancia deshonesta, y las ovejas están allí. Entonces, al decirlo contundente, a mí no me importa. Bueno, sí me importa en una manera, que usted lo entienda. Si no lo obedece, allá usted. Pero yo sé que detrás de todo eso está la instrucción para mí, para que sean sanos en la fe. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos. El niño no va a entender: ya no me quieres. Y tú sabes acá que sí la quieres a tu hija. Es lo mismo, es lo mismo. Algunos me reclaman y hasta me mandan correos: mire, pastor, todo me gusta, pero cuando usted habla háblenos de lo bonito del Señor. Ay, hermanos, qué lindos son. Usted no me va a decir a mí qué tengo yo que hacer o qué no tengo que hacer. Creo que estoy suficientemente grandecito para saber lo que estoy haciendo, ¿o no? Es como si tu hijo te dice: mira, papá, tú tienes que levantarte temprano para ir a trabajar, tienes que hacer esto, tienes que manejar bien la maquinaria, no tomes mucho café, te va a hacer daño, te tomas 15, y te empieza a decir lo que tienes que hacer. Por el amor de Dios, por favor, hermanos, déjenme hacer mi trabajo, ustedes hagan su parte, ¿de acuerdo? Por eso contra esos soy tajante, pero con los hermanos es diferente. A esos, bueno, se les llama, se les habla considerándonos a nosotros, se les dice: hermano, rectifica, arrepiéntete, se les mete en disciplina. La gran mayoría de los que disciplinamos aceptan la disciplina. Fíjense, esto es importante decirlo. Pero hay quienes no, entonces ya no voy a... No, usted no está calificado, necesita ahí sentarse a banca, ¿verdad? Me largo de esta iglesia. Bueno,
La Biblia dice en Hebreos 12, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor. Menospreciar significa salir huyendo. Y muchos salen huyendo de la disciplina. Es posible que aquí haya gente que vino huyendo de la disciplina de otra iglesia. Aquí vas a hacer lo mismo que hiciste por lo que te disciplinaron. Pero si allá hubo disciplina, aquí también hay. Entonces, ¿para dónde te vas a hacer? No hay mucho para dónde hacerse, pero es por tu bien. Si lo alcanzas a ver, le das gracias a Dios, y si no, te vas a ir. Buen viaje. Pero te aseguro que no vas a crecer. Y rapidísimo, cuarto, penúltimo y último propósito de la disciplina es para producir santidad en los hijos de Dios. Ese es el cuarto propósito. Producir santidad. Mira lo que dice en Hebreos 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿cuántos? Todos. Entonces serían bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de todos y viviremos? Dice, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Saben para qué nos disciplina el Señor? Para apartarnos del pecado y participar más de su presencia, de su santidad, de su pureza, ¿me entienden? De su justicia, de su misericordia. Estamos disfrutando en realidad la relación con Dios. Y por último, el quinto y último propósito de la disciplina es para que demos frutos del carácter de Cristo en nosotros. En el versículo 11 de Hebreos 12, ahí está, dice Hebreos 12:11, dice así: es verdad que ninguna disciplina parece al presente ser causa de gozo, ¿no? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? No, a nadie. Sino de tristeza, sí, porque duele. Pero, dice, mira ese pero después de la disciplina que lleva el propósito de todo eso que ya vimos, da fruto apacible de justicia a los que en ella, la disciplina, han sido ejercitados. Y aquí resalta la palabra frutos. Qué bonita palabra, frutos. Los frutos de una nueva creación, los frutos de un hijo de Dios: amor, paciencia, bondad, fe completa en el Señor, confianza completa en el Señor, mansedumbre, paciencia, frutos. Qué bonita. ¿Les gustan los frutos? A mí me encanta la fruta, Yo soy bien frutero. Si no hay fruta en la casa, siento que como mucha fruta. Pero tengo un gusto muy especial desde niño, cuando yo mismo corto la fruta del árbol. Siempre me ha sido un deleite. Es más, le voy a decir algo. Yo soy de un lugar, soy de San Luis Potosí, donde hay muchas tunas. Y cuando yo era un niño, mi abuelo me enseñó a comerme las tunas en el nopal. A veces hay tunas en mi casa y a veces hay gente allí, hermanos o alguien, entonces yo las agarro y ¡ay, te vas a espinar! Yo no digo nada, ¿no? Y las agarro y ¡ay, oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues es que mi abuelito me enseñó. Yo sé comerme la tuna en el nopal, está ahí y yo sé meterle el cuchillo allí mismo, están todas las tunas así, yo le sé meter el cuchillo, hay una técnica, y meto la mano y saco la tuna y no me espino nada. Tengo un gusto así, me gusta mucho. Entonces me regalaron un platanito así, una planta así chiquita. Entonces yo quería tener una en mi casa. Entonces me llevé el platanito y lo planté, pero preparé el lugar, le puse composta abajo, un pozo lo suficiente, puse composta, lo planté ahí, el bastaguito así chiquito, y lo cubrí con tierra, le echaba su abonito y lo riego. Bueno, empezó a crecer, y ya llegó un momento que estaba de mi tamaño y siguió creciendo. Yo lo miraba y casi todos los días lo miro, lo tengo ahí enfrente. Entonces iba creciendo y de pronto vi
que a su alrededor comenzaron a salir otros chiquitos, y alguien me explicaba que el plátano, la planta del plátano por abajo echa como una raíz, y de ahí salen los otros troncos, que son las palmas las hojas de plátano, la planta pues del plátano. Entonces, no hombre, que sale 1, 2, 3, 4, y empezaron a crecer todas. Y de pronto, un día, mirando la planta, vi que echó como una vaina color violeta. Ah, pues esa es señal de que ya va a dar fruto. Y empezaron a salir un montón de florecitas, y empezaron a crecer. Y pasó empezaron a madurar los platanitos, pero luego los otros alrededor empezaron, todos ya tienen su penquita, ¿sí? Ya están pero dando fruto, y yo estoy bien contento, porque me gusta el fruto. Pero el primero que dio, empezaron a madurar, entonces yo dije, nadie me los toque, yo quiero ser el primero. Y corté el primero. Tú ya comiste, ¿verdad, Charlie, de eso? Corté el primero. Y cuando, toda una ceremonia, ¿verdad? Así, el platanito, así. Y cuando le di la primera mordida, oh, mire, están buenísimos, dulces. Pero escúcheme bien. Cuando yo lo planté, que me lo dieron, yo tenía en mi mente que diera fruto. Y yo lo cuidé. Y cuando venían las hormigas, entiéndese, falsos maestros, sacaba el fumigador y ¡árale! No se le acerquen aquí al platanito. Ni le puse una cerca. Y venían las ardillas, entiéndanse, profetas falsos, que vienen y se quieren comer. Y no, esos hay con una resortera. Y órale, y espantar las ardillas. Y lo cuidé para que creciera. Y creció sano, fuerte, y ahorita estoy disfrutando del fruto. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nos toma chiquitos, nacemos, nos planta en su huerto, en su terreno, en su viña, en su casa, y nos va cuidando, ¿sí? Y pone a los jardineros, entiéndase, los pastores, para que cuiden el huerto del Señor. Y cuando se meten las víboras, y cuando se meten los lobos, y cuando se meten las hormigas y todo eso, el jardinero espanta todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que des fruto, pero te cuida. Y a veces cuando ya alguna hoja ya está seca, la cortas y va. Eso es lo que Dios hace, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la disciplina? Porque Él quiere que demos fruto. ¿Sienten en esta enseñanza el amor de Dios? Yo sí. Para mí es muy claro. Démosle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra siempre nos enseña. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y reconocemos que necesitamos tu disciplina. Es importante para nosotros, Señor. Gracias porque tu disciplina es una extensión de tu amor. Gracias, Señor, porque tú así diseñaste la iglesia. Tú quieres que sea un lugar de orden. Y cualquiera de nosotros, Señor, puede tener un tropiezo, pero aquí nos dejaste la dinámica, las instrucciones de cómo deben ser tratados los asuntos que surgen en la iglesia. Te damos gracias porque tu sabiduría es mejor que la nuestra, Señor, y queremos ajustarnos a lo que tu palabra dice. Señor, cuando alguno en este lugar caiga, no se tolerará el pecado, pero sí se restaurará, se tenderá la mano, se tratará de volver al camino al que se equivocó, sea quien sea, con misericordia, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, porque todos estamos en una línea muy delgada para también cometer errores y pecados. Gracias, Señor, porque tú nos estás llevando hacia esa madurez, ese crecimiento, para al final de todo dar fruto. Por eso es que si andamos en desorden, hay disciplina. Si andamos en cosas que no son de ti, hay disciplina, para que participemos de tu santidad y para dar frutos que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.
Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Seguimos con nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia. Este sería el tema número 21 y voy a hablar un poco acerca de los propósitos de la disciplina. Hace 15 días yo les hablaba sobre la disciplina en la iglesia. Hoy vamos a ver los propósitos que Dios tiene para su iglesia, y entre ellos pues está la disciplina y por qué Dios quiere que haya orden dentro de la iglesia. Y para eso vamos a estudiar Gálatas 6, 1. Le voy a esperar a que abra su Biblia allí y vamos a leer. Dice así Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los propósitos de Dios de que haya disciplina en la iglesia siempre llevan la intención de corregir y de restaurar a sus hijos cuando caemos. Nunca la disciplina en la iglesia fue diseñada por Dios para rechazarnos, para desahuciarnos o tirarnos allí otra vez a la perdición. No. Él murió en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado. Cuando nacemos de nuevo, que pasamos a ser hijos de Dios, en ese momento Dios, como a hijos, nos disciplina, porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina, padres? ¿Verdad? ¿Cuánto más Dios? Y Dios al que ama, disciplina. Entonces, vamos a ver 5 propósitos que Dios tiene para que haya orden en la iglesia, y veamos estos 5 propósitos de la disciplina en la iglesia. Propósito número uno es precisamente para restaurar. Siempre llevará la disciplina del Señor este anhelo de Dios de restaurar. Entonces vamos a estudiar el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas que acabamos de leer. Vamos a estudiarlo frase por frase porque es muy importante comprenderlo. En primer lugar dice hermanos. Eso significa que es entre nosotros la familia de Dios. Somos hermanos porque la misma sangre de Cristo es la que nos ha lavado y limpiado nuestros pecados. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu, y eso nos hace hermanos en la fe. La Biblia dice que ahora somos, pero necesitamos volver al camino. Sin embargo, necesitamos ayuda para volver al camino. Alguien que se desbarranca, se rompe un brazo, se hace una herida en la cabeza, se rompe un fémur, una pierna, qué sé yo, entonces necesita que alguien llegue. Para eso existe la Cruz Roja, y llegan los paramédicos y ellos hacen los primeros auxilios. Si hay fracturas, te acomodan todo ahí más o menos, te ponen en una posición que no haya más consecuencias, te ayudan, te comienzan a dar la mano, y nadie le recrimina nada al que se accidentó, al que se salió del camino. Eso es otro asunto, pero hay que ayudar al caído. Entonces retomamos el versículo de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que se salió del camino, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los espirituales son los que han madurado en Cristo. Habla de los más maduros. Habla de los que han aprendido las lecciones de la vida. Habla de gente que ya ha sido tratada, disciplinada por el Señor, han sido moldeados, entiende los propósitos de Dios, sabe que todas las cosas le ayudan para bien. O sea, es alguien que ya ha madurado en los caminos de Dios, y por lo tanto es una persona espiritual que está capacitada para restaurar al caído. En primera instancia, pongan atención, son los pastores los que teóricamente son los más maduros. Digo teóricamente porque así como en una familia ustedes padres, que hoy se celebra nuestro Día de Padres, ¿verdad? Se supone en teoría que somos más maduros que nuestros hijos, ¿verdad? Se supone, porque
Ya viendo la realidad, hay mucha inmadurez muchas veces nosotros como padres. Pero también se puede dar que los pastores, que haya pastores que no por el hecho de estar ya de alguna manera pastoreando, pueden ser gente que es inmadura. Entonces, al ser inmaduros y no tener bien digeridas y entendido el tema de la disciplina, o no la aplican o se exceden en la disciplina. Entonces los espirituales, perdón, son aquellos que restauran, son aquellos que tienden la mano al caído, porque un inmaduro solo va a complicar las cosas. Porque un inmaduro, alguien que no está, que no ha desarrollado ese carácter de Cristo, cuando ve que alguien cae, que ve que alguien tropieza, parte de la familia de Dios. Entonces, estas instrucciones son para los cristianos, para los hermanos. Solamente son aplicables a los hijos de Dios. Por eso dice hermanos. Y luego viene una frase, si alguno, esa frase, si alguno, incluye a todos. ¿Por qué? Porque nadie está exento de cometer errores. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, todos de alguna manera cometemos errores, podemos pecar de hecho, de obra, de pensamiento o aún de omisión. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, somos muy frágiles, ciertamente ya no estamos esclavos del pecado, pero seguimos sujetos a tentaciones y a debilidades que precisamente nos hacen fallar, pecar, y esto nos saca del camino. Por eso el interés de Dios es restaurarnos pronto, rápido, para continuar en el camino. Por eso dice, hermano, sigo leyendo allí, si alguno fuere sorprendido, esta frase, fuere sorprendido, significa ser atrapado, alguien que cayó atrapado por el engaño del pecado. Alguien que fue seducido por la tentación, que a propósito les recomiendo que busquen las enseñanzas del jueves, que iniciamos una serie enfrentando la tentación, que yo creo que le incumbe a todos los cristianos. Entonces, si alguno fuera atrapado por el engaño del pecado, que cedió a la tentación, lo engañó su propio corazón, sus pensamientos lo llevaron por otro lado y se desvió del camino del Señor, si alguno es sorprendido, y de pronto se ve que ya cayó y está ahí en algún pecado, pero también implica, si alguno fuere sorprendido, implica también que fue descubierto en un pecado, que lo tenía oculto, y lo pudo haber descubierto la esposa, el papá, el hijo, etcétera. O sea, alguien que fue de pronto descubierto y alguien lo vio, se dio cuenta de algún error, de algún pecado que se cometió. Entonces, tomamos el versículo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí la frase en alguna falta, en el griego significa literalmente caer al lado del camino. Es como si alguien va en un camino y de repente algo pasa, tropieza, se le atraviesa algo y se cae, pero se cae a una cuneta de 5 metros de profundidad. Bueno, pues se golpea de seguro, ¿no? Esa es la idea aquí, en alguna falta, es decir, alguien que se cae del lado del camino, violando los mandamientos de Dios, pecando pues, y esto hace que al caer se aparte del camino de Dios. Y si se levanta el que cae en el camino del Señor y toma otro camino, o sea, no regresa al camino de Dios, entonces toma otro camino, que ya no son los caminos de Dios, que puede ser el engaño, la autocomplacencia, y tomamos otros caminos. Entonces, retomamos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno se cayó en el camino. Hay un caso en la Biblia de un hombre que fue muy amado por Dios, se llamó David, era un rey, ¿se acuerda? Este hombre en verdad que amaba a Dios, en verdad que era un hombre piadoso, en verdad que era un hombre santo, pero un día se tropezó en el camino y se metió con una mujer que no era la de él.
y cometió pecados graves. Y él trató de esconderlos, pero como era hijo de Dios, Dios inmediatamente puso cartas en el asunto y le mandó a un hombre, a un profeta llamado Natán. Y este Natán llegó delante de David y le cuenta a manera de una parábola una historia de un hombre que era muy rico y que llegó un huésped y tenía que darle de comer, pero también ahí no muy lejos había un hombre que tenía una ovejita y el rico fue y le quitó la ovejita y se la sacrificó para darle de comer al huésped. Entonces David, ante esa historia que le está diciendo Natán, reacciona como lo que era un hombre justo, pero que en ese momento él estaba desviado del camino por su pecado. Y en ese momento surge el hombre de Dios y dice: ¿cómo? El que hizo semejante injusticia debe pagar por su injusticia. Y la sentencia en ese tiempo era la muerte, y dijo: el tal debe morir. O sea, todo eso estaba dentro de la rectitud de un hombre de Dios. Entonces el profeta lo mira y le dice: eres tú, David, le dice. Y en ese momento él entendió que Dios lo estaba reprendiendo y cayó en un arrepentimiento muy profundo. Entonces Dios lo hizo volver al camino, ¿entienden? Hay muchos pecados de distintos colores y sabores, como dirían por ahí. Hay todo tipo de inmoralidad, hay enemistades, hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones, hay envidias, borracheras. Y Pablo decía: yo de todas estas cosas les amonesto. No deben practicar eso. Dios nos sacó de la esclavitud de esos pecados, no podemos ser esclavos de nuevo. Entonces el pecado nos saca del camino, ¿sí? Y caemos ahí a un lado del camino heridos. Y lo confronta, bueno, le hace un juicio muy severo, ¿sí? O sea, no, te lo dije, y de una manera inflexible lo condena sin amor, sin paciencia. Y el propósito básicamente de alguien así que te eche en cara algún error en lugar de tenderte la mano, es producto de su inmadurez, y eso puede destruir a la persona, ¿sí? Alguien dijo, hay un dicho muy mencionado dentro de la iglesia cristiana alrededor del mundo, que dice que la iglesia es el único ejército, porque también la Biblia habla como que somos un ejército, el ejército de Dios, que es el único ejército que le da el tiro de gracia a sus heridos. Si ustedes se fijan en las películas de guerra, cuando ellos tienen órdenes específicas de que cuando uno de los soldados cae herido, no lo pueden dejar ahí, y mucho menos para que no sufras, toma, ¿verdad? No, se regresan y no lo dejan allí. O sea, eso lo tienen bien metido. Hace un tiempo, unos meses, fui a los Estados Unidos y se me acercó un hombre que me manda correos, y él es soldado de los Marines de los Estados Unidos. Me dice: mire, pastor, yo estoy en Afganistán, he estado en Irak, primero en Afganistán, en Irak. Entonces me dice: mire, yo aprecio mucho que en internet uno tenga acceso allí a lo que ustedes predican. Y estando yo en el ejército y en campaña, bueno, nosotros tenemos internet, parece, ahí lo tenemos, y yo estudio la palabra de Dios. Entonces yo le comparto a los soldados, me dice, y ya tengo un grupo de soldados, pastor, que han recibido a Cristo. Oh, mira qué interesante. Entonces él se vino, porque les dan descansos, ¿sí? Y estaba en los Estados Unidos, coincidió una conferencia y se presentó conmigo. Entonces traía unas medallas que él se ha ganado, 3 medallas en combate. Entonces me dijo: hermano, yo le quiero regalar estas medallas que yo gané. Y yo le dije: no, pero esas son tuyas. Dice: sí, pero es que espiritualmente me ha ayudado con sus enseñanzas a ganar las batallas. Entonces, bueno, yo las recibí y ahí las tengo, pero se me hizo muy significativo, porque yo dije: bueno, está dando algo de frutos, ¿sí? El hecho de compartir la palabra como es,
Dice, yo recibo la exhortación porque hay cosas. Y mira que estaba de este tamaño, el soldado.